empezamos para conmemorar el Día Internacional de los Museos. La verdad que hemos tenido bastantes actividades hoy en el Museo de Olivenza. Esta mañana hemos presentado 5 nuevas monografías que ha publicado la Diputación. 5 nuevas monografías en las que recogemos la historia de Olivenza y a personajes importantes de Olivenza, como por ejemplo el padre Rodolfo, que viene de detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué más? Hoy por la tarde, porque tenemos el fútbol de igual, para mí es más importante tenerlo aquí, porque lo que vamos a aprender es impresionante. Muchos sois compañeros de él, otros habéis sido también alumnos. Y bueno, presentar a Luis Alonso Rubio Muñoz. Él está ahora mismo de profesor en el Instituto San Fernando. Ha estado también en el Instituto Puerta Ayuda, como más que no sabéis. Ha realizado bastantes excavaciones. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la Sierra de Aló, que estaba por allí liado con la mujer excavando, y yo digo, bueno, me pongo a tu lado. En fin. ¿Y qué deciros? El museo tiene la gracia, por así decirlo, desde el año 91, de contar con sus servicios cada vez que hay que catalogar alguna pieza o algo arqueológica. Recurrimos rápidamente a él. Teresa tiene mucha confianza y enseguida dice, por Alonso. Entonces, bueno, él ha sido un bastión importante aquí en el museo nuestro de Olivenza, en la sala de arqueología, ayudándonos a catalogar. Yo, sin más, dejo con él la conferencia Ritos y Supersticiones en la Raya Preciosa. Espero que disfrutemos como lo vamos a hacer. Sin más, os dejo con Alonso. Pues, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Para mí, como ustedes comprenderán, estar aquí es un premio. Esto es como el maletilla que le permiten torear las ventas, pues para mí exactamente lo mismo. Era para mí un sueño esperado poder hablar algún día aquí y sobre todo presentar parte de un trabajo que nació precisamente en Olivenza. Nació en Olivenza y con alumnos míos del instituto, algunos colaboraron conmigo, en el ámbito de una ayuda que nos dio Caja Extremadura, y con la cual empezamos a tratar un tema, primero a nivel local, que era de la medicina popular, sobre todo lo que era el recurso a las plantas para las curaciones tradicionales, y que enseguida se nos fue de las manos. Y digo se nos fue de las manos porque aquello fue como una gota de aceite, una mancha de aceite. Se empezó a extender de tal manera que aquello crecía y crecía y crecía. Una cosa nos llevaba a otra. De Olivenza y el entorno pasamos a Portugal. De Portugal empezamos a recorrer la raya de que llamamos la raya, y llegamos a un punto en el cual tuvimos ya que poner límite, porque si no, aquello no se acababa nunca. De forma que establecimos pues, un área de influencia o de expansión que llegaba por el sur hasta lo que es el llano de Olivenza, en la zona española, en el lado portugués pues hasta la altura de Alandroal aproximadamente, por el norte en el lado español hasta Valencia de Alcántara y por la parte portuguesa hasta Marbao, y ahí lo dejamos. Si hubiéramos querido continuar, hubiéramos seguido. El trabajo, además, como decía antes, una cosa nos iba llevando a otra, y de lo que era simplemente el tratamiento de lo que eran las enfermedades, que la medicina tradicional, el recurso, lo que siempre se dice, convertir la necesidad en virtud, que es lo que se ha hecho siempre a nivel doméstico, pues fuimos llegando a aspectos muchísimo más diversificados, algunos de ellos interesantísimos y que nos desbordaban totalmente, como fueron los cultos a las aguas, el culto a la luna, los ensalmos para conjurar las tormentas, el mal de ojo y muchísimas cosas más que lo primero que tuvimos que hacer, en mi caso por supuesto, fue aprender. Este trabajo a mí, desde luego, me superó ya hace muchísimo tiempo. La sencilla razón de que, como decían los romanos, yo soy un diletante. El diletante es el que hace una cosa simplemente porque le gusta, porque disfruta y al mismo tiempo aprende. Como podrán ver ustedes hoy a lo largo de mi exposición, evidentemente hay aspectos que tendría que tratarlo un verdadero profesional. Aquí ya entraríamos en un campo de aplicación que haría falta pues, un médico, un farmacéutico, un botánico y muchísimas más pues, profesiones que tendríamos que aplicar aquí precisamente para poderle dar salida a toda esta materia. Forma parte de todo este conjunto de lo que podemos llamar nosotros antigüedades vulgares. ¿Qué es lo que se llaman antigüedades vulgares? Pues aquello que precisamente su uso convierte en algo marginal y solamente pues, a disposición en un momento determinado de lo que podemos llamar nosotros minorías. Esas minorías son las que hacen que cualquier tradición, cualquier costumbre,
con el tiempo precisamente y por la falta de uso, se convierta en superstición. ¿Por qué? Pues en el momento precisamente en que el conocimiento nuevo desplaza al antiguo. Y el antiguo se convierte, como digo, en superstición y solamente pasa a ser atesorado por esos grupos marginales, que incluso por el mantenimiento pues a veces son hasta mal vistos, marginados, considerarlos como evidentemente conocimientos caídos totalmente en desuso. Bueno, a la hora de aplicar un concepto geográfico, evidentemente no podemos aplicar el de ahora, que nosotros llamaríamos pues, un espacio geográfico limitado por una frontera totalmente artificial, que es la que existe entre España y Portugal. Desde el momento en que lo que nosotros vamos a tratar ahora mismo, yo intentaré exponer, resulta que hunde las raíces, se empapa, aspira y lo transmite por ósmosis hasta nuestros días, precisamente pero fijándose en contenidos que son prerromanos. El origen de la mayor parte de las cosas que vamos a tratar hoy, de los temas que vamos a tratar, precisamente pues tienen en algunos casos 3 o 4.000 años de antigüedad. Entonces, tendríamos que recurrir a esta zona. Esto sería lo que nosotros llamaríamos pues, el área de aplicación, lo que es la comarca de la radio, en un momento en el cual lo que nos encontramos aquí son poblaciones prerromanas, incluso algunas de carácter precéltico, de origen indoeuropeo. Es el caso, por ejemplo, del mundo lusitano. Ahora, esas tradiciones en muchos casos se han transmitido o conservado con dificultad. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que son tradiciones que se tienen que mantener necesariamente con carácter oral, no con carácter escrito. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos eran ágrafos, es decir, no conocían la escritura. Los primeros alfabetos que aparecen por aquí, antes que el alfabeto romano, el alfabeto latino, perdón, es la denominada escritura del suroeste, lo que se llama también escritura bástulo-turdetana. En este caso es la escritura del suroeste, que se documenta sobre todo en todo lo que es esta zona de aquí, la zona de los conios, de los cinetes, la zona céltica, esta zona de aquí, que es la zona lusitana, aquí es donde nos encontramos. Entonces, evidentemente, con la llegada del mundo romano, la modernización y la aportación de conocimientos nuevos, todos esos van cayendo en desuso. Va pasando el tiempo y sobre esos orígenes que nos encontramos ahí, de carácter pues, prerromano, bien sea indoeuropeo o de carácter céltico, siempre procedente de más allá de los Pirineos, sobre un sustrato que había aquí de origen autóctono, posiblemente de origen norteafricano, pues nos encontramos aquí, como digo, una serie de tradiciones que se van modificando con el tiempo. Cada uno de los pueblos que va pasando por aquí va aportando su granito de arena. Sobre el mundo prerromano aparece lo que es el mundo romano, posteriormente la cristianización, que provoca un cambio radical en muchísimos aspectos, el mundo visigodo, el mundo islámico, que hace unas aportaciones interesantísimas, posteriormente la reconquista y la llegada hasta nuestros días. Siempre, en muchos casos, con el filtro importantísimo, precisamente de lo que es la aplicación de unos criterios religiosos que modifican muchos aspectos a la hora de utilizarlos. En ese sentido, pues veremos a lo largo de la exposición que muchos de los temas que tratamos pues tienen la pincelada por encima de lo que es precisamente la Iglesia Católica y sobre todo la intervención de la Inquisición, con el consiguiente recorte en muchas de sus actuaciones, incluso por lo que son tanto la Inquisición como los distintos concilios que la Iglesia desde su época primitiva, el segundo concilio de Braga, el 12 y el 14 de Toledo, pues va modificando sobre esos fundamentos originales. Bueno, ahora, ¿cómo se han transmitido todos esos conocimientos o cómo han llegado a nuestro tiempo? Si nosotros tuviéramos que reconstruir todo lo que existe aquí antes de la constancia o existencia de datos escritos, tenemos que recurrir a la aplicación de una serie de disciplinas muy distintas. Por una parte, la historia antigua, por otra, la arqueología, que hace unos aportes interesantísimos. Pero luego dos, que muchas veces se nos escapan y no las tenemos en cuenta, pero son muy importantes. Una es la lingüística, que ese es interesantísimo, y otro la aportación que hace precisamente lo que es la tradición popular, los usos populares. La arqueología, con sus restos materiales, es hasta cierto punto fácil de entender. Hay una serie de criterios que se repiten, se analizan, con algunas modificaciones sobre el tiempo, pero son fáciles de abrir. La historia antigua, bueno, pues desde los primeros datos que tenemos escritos de la península ibérica, sobre la península ibérica, Plinio, Estrabón, el caso, por ejemplo, de Orosio, de Pomponio Mela, el periplo marsellés, cualquiera de ellos, son documentos escritos. ¿Que hay que interpretarlos y modificarlos? Sí. Pero luego hay dos aportaciones, como les digo, muy importantes. Uno, la filología. Tengamos en cuenta que las últimas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española mantiene todavía aproximadamente unas 500 palabras de origen prerromano. Esas 500 palabras de origen prerromano no se han transmitido en un primer momento de forma escrita, porque no había alfabeto.
se transmitieron a través de la transmisión oral. Eran conocimientos totalmente orales. Van referidas casi todas ellas a lo que llamaríamos nosotros el ámbito agropastoril. De ahí que conservemos palabras, por ejemplo, como es el caso de zaurda, que es un vasquismo, borda, que es otro vasquismo, la palabra braga, que viene precisamente de la tradición que tenían los brácaros, que era un pueblo que existía en esta zona de aquí, en torno a lo que ahora mismo en la ciudad portuguesa, la localidad portuguesa de Braga, de un tipo de calzón ancho, que era lo que se llamaba la braca, de ahí viene la palabra braga, y muchísimas más que podríamos mantener hasta el día. Ahora, en lo que son los usos populares, muchas veces, como digo, no le damos importancia, pero ahí los tenemos. Todavía mantenemos, por ejemplo, en lo que son las cuestiones agrícolas, pastoriles también, pues determinados tipos de medidas que no se ajustan al sistema métrico decimal que se impuso en el siglo XIX. El corcho todavía se sigue pesando en quintales castellanos. El quintal castellano son 46,5 kilos. Las extensiones de tierra todavía hay quien traduce la hectárea en fanega y media. La fanega es una medida también antigua. Lo mismo podríamos decir de la arroba y de muchas más. Yo todavía he oído hablar a personas mayores de distancias en leguas. La legua es una medida romana. Y así veríamos con muchos elementos más. Desde el punto de vista de lo que es la aplicación consuetudinaria de muchos tipos de trabajos agrícolas, pues por ejemplo los arriendos, el tipo de arriendo, el tipo también de reparto de tierra, eso es de origen prerromano también, el mantenimiento de determinados tipos de juegos tradicionales que hemos jugado de pequeños, nosotros, no los niños de ahora, porque esos juegos ya no los mantienen, como puede ser por ejemplo el alcaraván. El alcaraván, decía el profesor Eduardo Baraja, que era un juego de la época de Viriato. El alcaraván se juega en la zona de la raya. Él lo documentó en Salvaleón, pero aquí yo lo he documentado en esta zona. Quintas Herrera, que es un juego también que se juega en la zona de la raya. Quintas Herrera llega aquí a esta zona precisamente con los pastores transhumanos. Y así podríamos ir viendo muchísimas cosas, muchas. La existencia, por ejemplo, antes de que se impusiera aquí lo que es el derecho romano, de un tipo de solución a lo que eran los pleitos entre vecinos, que era el recurso, la recurrencia, como se dice aquí, a lo que se llama, lo que nosotros podríamos llamar ahora mismo un árbitro. Ese árbitro era lo que se denominaba el hombre bueno. El hombre bueno era una persona que elegía las dos partes litigantes y, por así decirlo, ponía paz. Y ese conflicto, o ese problema, se resolvía tal y como se siguen haciendo todavía los pactos ganaderos. Los ganaderos, cuando venden el ganado, normalmente no firman, se dan un apretón de manos en el aire con la mano de otra persona encima. Eso tiene valor de ley para los ganaderos. El que rompe un trato de eso seguramente no has aceptado ninguna feria de ganado nunca más, pues eso arranca de atrás. Entonces, todas esas tradiciones se han desarrollado a lo largo de una serie de caminos tradicionales, que con el tiempo se transformaron en lo que nosotros hemos llamado, luego llamar cañadas ganaderas. Las cañadas ganaderas son caminos tradicionales que en la península ibérica se documentan, sobre todo para lo que es el movimiento de mineral, de personas por supuesto, pero también de mineral, desde época neolítica. Ahora, tenemos que tener en cuenta también una cosa. Los caminos sirven para mover personas y para mover mercancías, pero hay algo que no es cuantificable a nivel material y que es todavía mucho más importante, y es el mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas, evidentemente, pues, se ha transmitido a lo largo de todo este tipo, como les digo, de caminos. Ahora, si nosotros analizamos lo que nos va quedando todavía, y el Museo Etnográfico González Santana pues es una prueba clarísima de ello, podemos analizar cómo muchas veces mantenemos algunos usos y costumbres que son muy antiguos. Este es un tipo de construcción que se llama la construcción en barda o en borda, como se llama así, que todavía se mantiene en la zona de la raya. Es un tipo de construcción agropastoril, ganadera, que consiste en una parte hecha con aparejos secos, normalmente de piedra, la piedra del terreno, en este caso es pizarra, más luego con un recubrimiento de lo que aquí llamamos barda o monte. Bueno, esto, como les digo, que todavía es frecuente en la zona de la raya, estas en concreto vienen de Albuquerque, podríamos verlas en otras zonas también, aquí en Alconchel las hay prácticamente iguales, había una muy parecida detrás que se cayó ya la techumbre en lo que era el cerro de Ramapaya, detrás del molino, pero esa del molino de viento, pero desapareció. Esto es exactamente lo mismo que nos podemos encontrar en los castros de la Edad del Hierro que se excavan aquí en Extremadura. Como es, por ejemplo, el caso pues, de Capote, el de algunos de la ribera del Tajo, sobre todo en torno a lo que es la zona de Alcántara, son exactamente lo mismo, exactamente igual. Mientras que aquí tenemos ese soporte material, el soporte de lo que nosotros llamaríamos, lo que son los usos, costumbres y tradiciones, eso o una de dos. O nosotros nos comprometemos, como hicimos nosotros, a recuperarlos, tratar de analizarlos, fijarlos de alguna manera y transmitirlos, o eso se pierde totalmente.
¿Y se pierde por qué? Pues por la sencilla razón de que muchas veces, como les decía antes, eso se asimila o se identifica con lo que son grupos poco desarrollados, que simplemente por el uso o mantenimiento de ese tipo de tradiciones pues a veces son hasta desplazados socialmente y considerados como personas anticuadas. Bueno, todo este tipo de conocimiento, todo este tipo de materiales que hemos nosotros tratado desde el punto de vista de lo que son los usos de costumbre, pertenecen a lo que podríamos llamar nosotros el ámbito doméstico. No sería conocimiento oficial, sino lo que a nivel de calle o a nivel de casa se mantiene. Entonces, un elemento fundamental, un aspecto fundamental, es lo que nosotros decimos en llamar medicina popular. La medicina popular es aquella que tradicionalmente ha empleado o ha utilizado todos aquellos recursos que la naturaleza pone al alcance de las personas. Esa medicina popular, pues en la mayor parte de las veces es desarrollada por las mujeres. Es la mujer la que en el ámbito doméstico se encarga de ello. De ahí que normalmente, que luego veremos las connotaciones que tiene, hablemos de brujas, pero normalmente no hablemos de brujos. En el caso de Olivenza, de la raya feteseiras o fetesera, pero no hablemos del burro. ¿Por qué? Porque es la mujer normalmente la que se encarga de lo que se produce o se realiza de puertas para adentro. Todo lo que concierne a lo que es el ámbito doméstico, ni el ganado doméstico, también el ganado menor, mientras que lo que son las labores agrícolas, el cuidado también del ganado mayor, pertenece al hombre. La mujer se encarga de eso. Entonces, es la mujer la que en el ámbito de la casa, sobre todo en la cocina, pues transforma todos esos productos que la naturaleza le da y que ella por tradición los va recibiendo. Casi siempre por tradición oral, a pesar de que algunos de estos materiales pues también estos conocimientos también se han transmitido de manera escrita. Ahí está el Dioscórides, el libro más conocido de medicina desde época de Nerón hasta bien entrada a la Edad Media, la medicina en proverbios de Sorapán de Riero y muchísimas más. El libro, por ejemplo, de San Cipriano, también, que es un grimorio, es un compendio de fórmulas mágicas precisamente para la curación doméstica. San Cipriano de Antioquía, a diferencia de lo que es San Cipriano de Cartago. Entonces, como les digo, en la cocina es donde se desarrolla todo eso. La cocina se convierte auténticamente en rebotique, el laboratorio para transformar todo eso. Entonces es la mujer la que se encarga de eso. La mujer es la que se encarga muchas veces también de recoger las plantas, de hacer esa recolección. Es cuando muchas veces la mujer, pues ya por determinados tipos de comportamientos se le asimila con lo que es la figura de la bruja, la figura del fetesero. La verdadera entendida, el verdadero entendido en lo que es la recolección de plantas, sabe dónde y cuándo hay que recoger las plantas. De ahí que en muchos casos pues, se recojan, por ejemplo, plantas en lugares como son los cementerios o los bordes de los caminos. ¿Por qué los cementerios? Una razón muy sencilla. Uno de los elementos más importantes que tienen las plantas son los alcaloides. Aquí un botánico evidentemente podría explicarlo mucho mejor que yo. Los alcaloides se dan con máxima concentración cuando una planta se ha desarrollado sobre un suelo rico en amoníaco o en contenidos alcalinos, con lo cual la concentración es mayor. Por eso se recogían las plantas precisamente en los cementerios. Se recogían ahí. Evidentemente, quien recogía la planta en un cementerio ya se le daba un cierto sentido necrófilo, de ahí que se le diera esa situación. Brujas ha habido en todo sitio. En la zona de la Raya, la nómina de brujas que yo he podido recoger es amplísima. Desde la zona de Valencia de Alcántara hasta la zona de Androal. Famosas fueron las de Androal. Brujas en Androal ha habido y todavía las hay. Ellas se reconocen como eso. En la zona de Valencia de Alcántara, Marvado y La Colosera. La Colosera había una muy famosa que era Las Cadiñas, que incluso criaban sapos. Luego veremos la importancia del sapo. Y en Olivenza, pues también hay referencias escritas, como es el caso, por ejemplo, de Gurumiña. Gurumiña fue una bruja, una creadora de filtros amorosos, que intervino, entre otras cosas, los amores licenciosos que hubo entre un individuo de alguna persona de Badajoz y una mujer de Olivenza. El caso también, por ejemplo, yo cuando estuve aquí trabajando, pues a mí me hablaban siempre de una señora, con todo mi respeto, que era Castora. Castora era una bruja muy conocida aquí en Olivenza. De Olivenza iba la gente, lo mismo que la gente de Badajoz, a la famosa vedora del corazón de Jesús. Y aquí también podemos hablar en Olivenza de un brujo, que fue Quebrafuso. Quebrafuso era un brujo, cuando Olivenza era portuguesa, un brujo, un curandero. El título de brujo se lo pusieron después, se lo puso en la Inquisición, que era iletrado totalmente, era analfabeto. Él iba recogiendo las plantas y luego pues precisamente las utilizaba para esto. Cayó bajo lo que fue las garras de la Inquisición, pasó lo suyo y la única forma de salir de la cárcel, que estuvo en la cárcel de Lisboa, fue precisamente, estamos hablando del siglo XVIII,
fue precisamente jurar que nunca más iba a volver a poner en práctica ese tipo de conocimiento. Otras veces es simplemente el recolector. Aquí en el siglo XX, en Olivenza, y las personas mayores lo recordarán, hubo un recolector de plantas muy famoso que era Joao dos Orégano, es decir, Juan el de los Oréganos, que hacía su recolección sobre todo lo que era la Sierra de Alor e iba luego vendiendo por las calles de Olivenza pues ramitos o manojos de plantas para con distintas finalidades. Hay que tener en cuenta que evidentemente las plantas tienen sus contenidos que son de aplicación científica o de aplicación medicinal. Autores antiguos, como es el caso por ejemplo de Plinio el Viejo, sobre todo de Dioscórides, hablan de los beneficios que aportan las plantas. Todas las plantas tienen esa aplicación medicinal. Unas con mayor potencia, otras con menor incidencia, algunas no sirven, simplemente se les da un valor atribuido, pero todas, como digo, tienen esa importancia. Gregorio Marañón, uno de los médicos más importantes y más innovadores que hubo en la España del siglo XX, contaba la anécdota de una tertulia que él tenía en Madrid, a la cual acudían médicos y estudiantes de medicina, a la cual llegó un día un médico muy joven, recién licenciado, contándole, en un intento quizá de llamar la atención, contándole a Marañón, le dijo: don Gregorio, le voy a contar una cosa que pasa en mi pueblo, ¿no? Fue la forma de llamar la atención de Marañón. Marañón le dijo que se lo contara, y la historia fue la siguiente. Le dijo el médico a este joven: mire usted, en mi pueblo si son ignorantes, que cuando les duele la cabeza van a un árbol, a un sauce, le arrancan la corteza, la cuecen, se toman esa tisana cuando está fría y dicen que se les quita el dolor de cabeza. Y eso usted se sale ignorante. Le dijo Marañón: el ignorante eres tú. Y el ignorante eres tú por lo siguiente: la corteza del sauce produce un alcaloide que es la salicina. La salicina no es ni más ni menos, si miran ustedes la composición de la aspirina, uno de los componentes de la aspirina. La aspirina es ácido acetilsalicílico. Cuando Hoffman a finales del 19 sintetiza lo que es la aspirina, lo que está haciendo precisamente es sintetizando los componentes de la raíz del sauce. Entonces, evidentemente, esos conocimientos ahí están. Ahora, lo que hay es que saber aplicarlo. Hay que saber aplicarlo, algunos con mayor rigor científico, otros con ningún rigor, y a veces se acierta auténticamente por casualidad. Lo que sí es cierto es que todas las plantas, como les digo, tienen esos contenidos. Ahora, evidentemente, hacer un catálogo de todas las plantas que se emplean en la zona de la raya es imposible. Teniendo en cuenta que muchas veces lo que nos encontramos es precisamente un sentido totalmente, podemos decir nosotros, que es supersticioso. Y aquí tenemos una serie de plantas que se emplean en la zona de la raya. La primera que nos encontramos es la viborera. La viborera, si se dan ustedes cuenta, pues parece la cabeza de una serpiente y una culebra. Pues la viborera se emplea precisamente llevándola encima para proteger, tiene un sentido profiláctico, apotropaico, como se decía en el mundo clásico, precisamente contra las picaduras de la serpiente. Aquí tenemos lo que es el Iphisalus impudicus, que es un hongo. Ese se utiliza precisamente para corregir la infertilidad masculina, evidentemente sin resultado ninguno. En la parte de abajo tenemos el belenio, una de las plantas más utilizadas en la medicina popular, el Leucamus niger, que si se dan ustedes cuenta recuerda un poco lo que es la forma de una muela, es decir, lo que es el cuerpo de la muela, o sea, la raíz y la corona. Bueno, pues también se llevaba encima precisamente para prevenir lo que eran los dolores de muela. Y aquí tenemos lo que es el rosal silvestre. El rosal silvestre, el rosal canino, que si se dan ustedes cuenta recuerda lo que son los dientes de un cánido, de un zorro, de un perro. Precisamente se llevaba para evitar lo que era la transmisión de la rabia, para evitar ser mordidos precisamente por un animal rabioso. Evidentemente esto pertenece a lo que es el mundo de la superstición. Justificación no tiene ninguna, muchísimo menos, pero en otros casos evidentemente sí la tiene. Por ejemplo, aquí nos encontramos, pues, esto es un roble. Los robles más meridionales que encontramos aquí están en la Sierra de San Pedro, algunos rodales que hay en la zona de Albuquerque. Aquí en Portugal sí llegan más hacia el sur, precisamente la Sierra de San Mamede, pero pertenecen a la misma familia que la encina y el alcornoque. Son árboles cuya importancia está tanto en el contenido medicinal y el aprovechamiento que puedan tener, como también por la importancia que han tenido siempre en la tradición. En la tradición, porque hablemos de un tipo de culto como son los cultos dendrolátricos, los cultos a los árboles muy extendidos entre lo que era la población de carácter prerromano, que luego se transmitió incluso después en lo que fue el periodo de Reconquista. Si se dan ustedes cuenta, a medida que la Reconquista va avanzando hacia el sur, en los pueblos de Castilla, en todos los pueblos castellanos, en la plaza aparece un olmo. El olmo era el símbolo precisamente de unión entre lo que era el pueblo de donde se procedía y el lugar donde se instalaba. Se traía el brote de olmo y se colocaba en la plaza.
Ahora ya han ido desapareciendo, desgraciadamente por la grafiosis, llamada enfermedad del lomo holandés, pero en muchos pueblos todavía se mantiene. Entonces, el roble era un lugar, o sea, era un árbol precisamente con ese sentido dendrolátrico también, ese sentido de culto, lo mismo que la encina y el alcornoque, donde no hay roble, hay encina o hay alcornoque, pero su contenido medicinal es muy importante. Los taninos de la corteza son febrífugos, para bajar la fiebre, y en altas concentraciones pueden llegar a ser abortivos. Además, la bellota, sobre todo la de encina, en épocas de hambre, pues ha constituido pues, un elemento importante no ya para la alimentación humana, o sea, para la alimentación animal, sino incluso para la alimentación humana. Otra planta es el romero, el romarismo oficinal. El romero, bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando nos dábamos un golpe, mi madre nos daba friegas con alcohol de romero. El romero tiene carácter, bueno, es un poco anestésico también, analgésico, anestésico y analgésico, depende de la cantidad de la que se dé. Pero además tiene otra aplicación, y es precisamente su uso para conjurar las tormentas. Tradicionalmente se ponía el romero en lo que era el suelo de las iglesias durante los oficios de Semana Santa. Ese oficio, después, bueno, ese romero, después de los oficios de Semana Santa, se recogía, se guardaba en las casas, hecho un manojo, se guardaba con la ropa, aparte de que le daba olor a la ropa, evitaba que apareciesen las polillas, y se tenía la idea de que protegía precisamente de lo que eran los efectos de las tormentas. En ese sentido coincide también con lo que es el laurel. El laurel tiene prácticamente la misma finalidad. Se dice que a un laurel nunca le cae un rayo. Yo no sé si no le cae, sí o no le cae, porque sí es cierto que yo no conozco ningún laurel que nunca le haya caído un rayo. Y se da, como le digo, ese sentido profiláctico en ese aspecto. Bueno, no somos, en esta zona de la raya, o no tenemos una cultura micológica desde el punto de vista de su aprovechamiento culinario. Y dirán ustedes, ¿cómo que no? Si a mí me encantan las setas. Bueno, si repasamos cualquiera de los recetarios antiguos de cocina que los hay, las setas no aparecen. ¿Y no aparecen por qué? Precisamente por desconocimiento. Las especies micológicas que se comen en la actualidad, podemos decir nosotros que son de conocimiento reciente. Antiguamente no se utilizaban. En todas cosas porque los remedios que había para saber si una seta era venenosa o no, como era meter una moneda de plata y cocerla, y si se ponía negra era venenosa y si no lo era, pues no funcionaban porque luego no era efectivo. Entonces, como digo, no hay una aplicación culinaria de las setas, pero sí la hay desde el punto de vista medicinal. Pero en este sentido, podemos decir nosotros que con un sentido negativo. ¿Por qué? Porque se extraen precisamente los venenos de la seta, los principios tóxicos que puedan tener las setas, sobre todo de la familia de las amanitas, que es la más conocida. Las amanitas se emplean, como os digo, con ese sentido. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, como para eliminar determinadas especies de animales. Cuando había dificultad para conseguir veneno, pues mediante lo que era la síntesis de los principios de la seta, se acababa con ella. En nuestros días sí. Ya utilizamos la seta, tenemos especies que incluso algunas son cultivadas y que son de mucho consumo, pero antiguamente no lo eran. Bueno, otra planta importantísima en esta zona es la Digitalis purpurea. La Digitalis purpurea es una planta que tradicionalmente se ha estado utilizando como tónico cardíaco. Cuando una persona tenía problemas cardíacos se hacía un cocimiento de Digitalis y dependiendo de la concentración que tuviera, pues podía hacer un efecto más o menos recuperador. Si la concentración es muy elevada, puede producir una arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte. Bueno, pues estamos en un caso muy similar al que veíamos antes con la anécdota que contaba Marañón sobre lo que era la corteza del sauce. De la Digitalis purpurea, que es esta variedad que tenemos aquí, hay varias variedades de digital, esta es la que más se emplea. Se extrae un tónico cardíaco, por la medicina, la farmacopea actual, extrae un tónico cardíaco que es precisamente la digitalina. La digitalina se emplea precisamente para regular los problemas cardíacos de muchas personas que tienen esas afecciones, pero ya se utilizaba en la antigüedad. Es decir, bueno, otras veces nos encontramos plantas que pueden tener pues, un sentido, podemos decir que casi extremo, bueno y malo. Y es el caso de las papaveráceas. Papaveráceas, como esta que tenemos aquí, que es una bueno, las hojas de amapola, y sobre todo lo que son las semillas, las bolitas negras estas que hay aquí, en cocimiento se pueden utilizar como antitusígeno. Además, un antitusígeno eficacísimo. Yo creo que a nivel de
del mejor jarabe que pueda haber para controlarla. Pero sin embargo puede tener también otro efecto, que es precisamente alucinógeno. De aquí se extrae, sobre todo de lo que es la amapola blanca, se saca un látex que es del que se extrae el opio. Entonces, dependiendo de la parte de la planta que se emplee y la concentración, puede tener, como les digo, un sentido u otro, una aplicación u otra. Bueno, la aplicación de las plantas en lo que es la medicina popular, en la zona de la Raya y en concreto en la zona de Olivenza, que es donde empezamos este trabajo, es prácticamente increíble. De la zona de Olivenza extrajimos aproximadamente unas 1000 recetas distintas. 1000 recetas distintas son muchas recetas, casi todas basadas precisamente en lo que era el uso de las plantas. También hay ingredientes de carácter animal. Se emplea, por ejemplo, pues la cera, se emplea la leche, se emplea también la grasa o el unto de animales, con efectos todos positivos, o a veces también con efectos negativos, como es, por ejemplo, el empleo del sapo. En un lado ponemos el sapo y en otro ponemos la rana. Si los vemos prácticamente parecen lo mismo, pero todos sabemos que son cosas muy distintas. La rana se utiliza para comer, la rana es simpática, la rana, pues, vamos, a un niño lo vestimos de ranita, pero no lo vestimos de sapo, sería un poco, yo creo que de mal gusto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el sapo segrega una sustancia tremendamente tóxica a través de la saliva, que es la bufotenina. La bufotenina es uno de los venenos de origen animal más fuertes que existen. De ahí que las brujas precisamente se dijera que criaban sapos. Esa es la finalidad o la explicación. La cría de sapos en ese sentido pues se veía siempre con ese sentido negativo. Siempre se identifica el sapo como uno de los ingredientes de las pócimas que hacían las brujas. Cuando Pío Baroja hace el relato, es un relato breve, pero desde mi punto de vista precioso, que es la dama de Urtubi, que hace un relato de lo que es una noche en San Juan de la Cueva de Zugarramurdi, aparece junto a las plantas, el acónito, la belladona, la mandrágora, aparecen precisamente las brujas con sapos destripados. Y esos sapos destripados lo que están precisamente echando es bufotenina, que se va a utilizar precisamente en las pócimas que se emplean en honor del demonio en las noches de luna llena. Bueno. Como les digo, hay un recurso absolutamente para todo. Absolutamente para todo. Esto que están viendo ustedes aquí son hachas pulimentadas. Casi todas ellas de diorita, las negras son de diorita, perdón, estas son de jaume. Bueno, el que fuera arzobispo de Sevilla, San Isidoro, habla de la costumbre que hay en la península ibérica de utilizar determinados tipos de piedra para conjurar el efecto de las tormentas. Y habla de una piedra negra muy en concreto. Esa piedra negra es precisamente la diorita. En la zona de la Raya, a lo que son las hachas pulimentadas, también se les llama puntas de rayo. En la creencia precisamente de que es, cuando el rayo cae sobre cualquier sitio, lo que queda precisamente después de haber caído. Entonces, en la creencia también de que lo que produce el mal es lo único que puede evitarlo, se mantiene la creencia en la zona de la Raya, de que enterrando un hacha pulimentada, de diorita, como lo vemos aquí, detrás de la chimenea de la casa, nunca más volverá a caer. En ese sentido, como les digo, profiláctico. Evidentemente no tiene justificación. Primero porque no son puntas de rayo y segundo porque no lo va a evitar ni muchísimo menos. Pero la creencia popular lo mantiene. Ahora, esto de por sí solo no tiene efecto suficiente. Habría que buscarle, por así decirlo, un complemento. Y el complemento son precisamente los ensalmos o los conjuros. Yo recuerdo en mi casa, cuando yo era pequeño, cuando empezaban a sonar los truenos, mi madre empezaba a decir una oración a Santa Bárbara. Santa Bárbara era que tradicionalmente pues conjura las tormentas. La oración era Santa Bárbara bendita, que en el cielo está escrita con papel agua bendita. Bueno, seguía, era una oración breve. Bueno, las oraciones tanto para las tormentas como para la luna, como para el culto a las almas, en esta zona de la Raya son interesantísimas. Yo les voy a leer a ustedes una que no me la sé de memoria, esta procede de aquí de Jugomeña, me imagino que en Olivenza también se conocerá, y es la siguiente. Santa Bárbara bendita, yo no sé hablar portugués, mi portugués es verdaderamente lamentable. Santa Bárbara bendita, lá no seu está escrito. Nun papel con agua benta, líbrenos desta tormenta. Que aleve lá para ver longe, para onde non haya pau nen viño, nen flor de rosamarinho, nen muller con meniño, nen vacas con becerriños. Ya os galos cantan, ya os anjos se levantan, ya o Señor está na cruz para sempre, amén, Jesús. Entonces,
el empleo precisamente de una fórmula de carácter pagano que para darle más fuerza, para darle más importancia, se complementa precisamente con una oración de carácter cristiano. Esto ocurre con todos los ensalmos, algunos de los cuales pues, les voy a exponer más adelante. ¿Por qué se hace esto? Bueno, cuando llega la Inquisición, todo este tipo de conocimientos hay que quitarlo del medio. La Iglesia no quiere este tipo de tradiciones, las quiere sustituir por las suyas. Tengamos en cuenta, entre otras cosas, que el calendario nuestro es un calendario adaptado, ¿no? Cogemos un calendario pagano y lo transformamos en un calendario que ha pasado, por decirlo de alguna manera, el filtro del catolicismo, que es la Iglesia católica. Muchas de las festividades más importantes que tenemos a lo largo del año son fiestas paganas cristianizadas. El caso, por ejemplo, de la noche de San Juan, no digamos, por supuesto, la Nochebuena, que es una fiesta pagana, la celebración de la festividad de Osorio Invicto, que es Mitra, y en el caso de Santa Bárbara ocurre exactamente lo mismo. Con la Semana Santa ocurre igual, es una festividad en origen de carácter pagano, una festividad además relacionada con lo que es el calendario lunar. ¿Aquí qué es lo que se hace? Bueno, pues una tradición de carácter prerromano, porque todas las grandes mitologías de la antigüedad, como es la mitología escandinava con Thor, la mitología griega con Zeus, o la mitología romana con Júpiter, tienen una divinidad suprema que es la que controla las tormentas. Llega el mundo cristiano y ¿qué hace? Hay que darle también una explicación, pero sin mantener, como les digo, esa raíz de carácter pagano. Ahí viene, como les digo, esa transformación que se va a dar en estos momentos. Bueno, muchas veces, pues, estas comunidades, estas colectividades, tienen lugares de referencia. Esos lugares de referencia son espacios que por la razón que sea, o a los que por la razón que sea, estas comunidades le han dado un valor especial. Y como tienen ese valor especial, se convierten en lugares precisamente de culto religioso, de tradiciones pues mágico-religiosas que en algunos sitios incluso, en algunos momentos, en algunos casos, han llegado hasta nuestros días. Podemos hablar incluso de lo que llamaríamos una estratigrafía de carácter religioso, ocupación de carácter prerromano, romano posteriormente y cristianizado. Y luego veremos un ejemplo clarísimo. Lo tenemos aquí, se puede ver dos ejemplos. Vamos a ver. Pero en este caso tenemos una pintura. Estas proceden de la zona de cerca de Campo Mayor también, y es un lugar de referencia. Un lugar de referencia precisamente, pues, con una serie de pictogramas que nos encontramos aquí. En algunos casos, como les digo, pues se convierten en lugares de referencia. El que haya lugares de referencia que en un momento determinado atraen lo que es la piedad colectiva o esa tradición de carácter religioso es muy frecuente en la zona. Miguel Ángel Vallecillo, en un artículo que publicó creo que en 1991, corrígeme si no es así, en la revista de Ferias de Olivenza, sobre el origen precisamente de San Benito de la Contienda, hace alusión a la importancia que tenía y el foco de atracción que significaba precisamente la iglesia de San Benito de la Contienda, a la cual incluso los duques de Braganza hacían ciertas donaciones. En ese caso nos encontramos con un lugar de culto cristiano. No sabemos si habrá culto pagano anterior o no, no lo sabemos. Lo que sí tenemos es ese lugar de referencia, lugares de referencia que han existido siempre y en nuestros días los seguimos manteniendo. Se siguen manteniendo como lugares, digo, catalizadores de esa atención. Otro elemento importante que también se ha perdido, pero no del todo porque lo hemos transformado, es precisamente el culto a los animales. Determinados animales tienen un valor apotropaico, un valor protector, un valor en ocasiones relacionado con la fecundidad. Tienen, como digo, una variedad muy importante. Esto que nos encontramos aquí es la tapa de un temiaterium o quemador de esencia, de perfume, que se utilizaría en rituales de carácter religioso que procede de la corrosión. Aquí la figura que aparece es el ciervo. El culto al ciervo, en el mundo antiguo, en el mundo prerromano y romano, está muy extendido porque el ciervo representa precisamente algo muy parecido, ¿no? Que posteriormente será el caso en el cristianismo, la figura de Cristo. ¿Por qué? El ciervo tiene un ciclo. El ciervo pierde la cornamenta en un momento determinado del año, en marzo aproximadamente, abril, cuando llega el desmoque, y al año siguiente, o en ese mismo año, a finales de verano, pues ya tiene la cornamenta formada. Es decir, es, por decirlo de alguna manera, un ciclo de muerte y resurrección, que en el mundo céltico, y en esta zona de aquí, y en el mundo lusitano también tiene mucha importancia, lo encontramos precisamente a través de lo que es el mantenimiento del culto al dios Cernuno, que es el dios ciervo.
Aquí, por ejemplo, existía el culto a lo que eran determinados animales con carácter poético mágico, como era el lobo, o sobre todo el caso del toro. El toro en todo el mundo mediterráneo tiene un culto muy extendido y muy importante. Aquí ya no se le rinde culto al lobo, o sea, perdón, al toro. Pero sin embargo, sí se asocia lo que es la festividad de San Marcos con la festividad del toro. Y se habla del toro de San Marcos, precisamente para propiciar las rogativas de aguas. Si nos remontamos 2000 años para atrás, nos encontramos con una divinidad de carácter indígena, que es Bandua. Bandua, a pesar de acabar en A, es una divinidad de carácter masculino, que se asocia precisamente con lo que llamaríamos nosotros el Marte indígena, el dios Marte indígena, que es Cosus. Bueno, pues es precisamente también, como les digo, una divinidad relacionada con las aguas, relacionada con lo que son las aguas de lluvia y las rogativas. ¿Qué se ha hecho? Se ha mantenido el culto al agua, que no se ha podido, perdón, el culto al agua, el culto al toro, que no se ha podido quitar, pero transformado, como les digo, en otro lugar. Bueno, y ahí, por ejemplo, que aparezcan pues, determinados santos aparecen acompañados de un animal. En el caso de San Roque siempre aparece con el perro. San Isidro Labrador siempre con la yunta de bueyes. Y así iríamos viendo, bueno, pues muchas tradiciones de este tipo. Bueno, otro aspecto importantísimo que localizamos aquí en la zona de la raya fue el mal de ojo. El mal de ojo es la facultad que tiene una persona de provocar el mal en otra simplemente con una mirada, simplemente con un deseo fuerte de que esa persona le vaya a mal la cosa. Los síntomas son como un malestar general, si es en los niños, que no se sabe de dónde viene, y sobre todo y más que nada, pues un deterioro en lo que son las propiedades de la persona que está ahojada, por decirlo de alguna manera. Bueno, los romanos tenían una divinidad que personificaba lo que era el mal de ojo. Y esta divinidad era Impidus. Impidus personifica la envidia. El mal de ojo se produce precisamente por la envidia. Entonces, pues hay una forma de conjurarlo. Y la forma de conjurarlo es precisamente llevar una serie de amuletos colgados en el pecho, de forma que cuando la mirada de una persona se fija en la persona a la que se quiere ahojar, pues choca con ese amuleto y evidentemente queda conjurado ese deseo. Evidentemente pertenece a lo que nosotros llamamos pertenece al mundo de la superstición. Ahora también tiene una explicación. Evidentemente el que alguien lleve esto colgado aquí del cuello, o lo lleve en una parte del cuerpo, bueno, pues diríamos hoy que casi podemos decir que es de mal gusto, por supuesto. Un peine y 2 testículos, o una higuera, el dedo así, hombre, no es como de muy buen gusto llevarlo ahí colgado, ¿no? Entonces se pensaba que, claro, cuando una persona miraba a otra, pues lo veía y volvía la cara. Y es la forma de conjurarlo. Eso que parece que es una creencia antigua, no lo es tanto. Cuando yo estaba aquí trabajando en el Instituto de Olivenza, tenía un compañero que algunos de ustedes conocerían, que fue sacerdote aquí en Olivenza, que era Jorge Sánchez Muriel, que fue compañero mío. Jorge me contaba un día cómo una familia de aquí de Olivenza, muy ateo y muy comunista él, lo habían llamado un día a su casa y él se sintió muy extrañado. De todas formas, Jorge se trataba con todo el mundo porque era una persona muy abierta, muy campechana, pero le llamó la atención que lo llamasen precisamente sacerdote, ¿no? Él fue para allá, cuando estaba allí, bueno, pues lo trataron muy bien, lo acogieron muy bien, y cuando llevaba un rato, pues le empezaron a contar el motivo precisamente de por qué lo habían llamado. Y el motivo de por qué lo habían llamado era pues porque, sin explicación aparente, desde hace unos meses le estaban ocurriendo una serie de cosas que no eran normales. Y ellos, que eran tan anticomunistas, o sea, tan comunistas y tan ateos, pues precisamente recurrían a lo que era precisamente un sacerdote que se era capaz de conjurarlo. Evidentemente Jorge, cuando se enteró de aquello, pues dijo que no quería saber nada, se marchó y no quiso saber. Pero les estoy hablando de hace 20 años. 20 años es lo que es la evolución de una sociedad, no es tiempo ni mucho menos. Seguramente que algunas de esas personas todavía viven. Bueno, estos amuletos pertenecen a la colección del Museo Nacional de Arte Romano. Son todos romanos. Son muy frecuentes en la zona de la raya. Toda la zona de la raya aparecen. Tienen, como les digo, esa finalidad de carácter protector y se solían colocar o bien colgados aquí en el pecho, o a los niños se le colocaban precisamente colgados en la cuna. En nuestros días, hasta hace poco tiempo, se han estado utilizando. Ahora, para que tengan efecto, para que sirvan, tienen que estar bendecidos. Ningún sacerdote los bendice de buena gana, y voluntariamente. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que una muestra de culto pagano. ¿Cómo se hacía entonces? Pues se hacía lo siguiente. Normalmente estos son fundidos, pero otras veces se hacían con monedas yo lo que he visto, con
perras gordas de Santigua hechos con monedas de lote, o bien se buscaba la complicidad del sacristán o del monaguillo, se colocaban debajo del paño del altar y cuando el cura bendecía, pues quedaban bendecidos. Otras veces, cuando el cura estaba bendiciendo al final de la misa, se enseñaban así sin que el cura lo viera y quedaban bendecidos. U otras veces lo que se hacía era, sobre todo en la procesión del Corpus, cuando el Corpus pasaba, pues cuando estaba pasando la custodia, se sacaban los amuletos y, por decirlo de alguna manera, quedaban bendecidos. No es extraño todavía encontrar este tipo de amuletos. Aquí en la zona de la Raya se encuentran, y algunos de ellos, bueno, pues tienen o han tenido un uso hasta no hace mucho tiempo, y de hecho incluso era algo que se pasaba de padres a hijos e incluso se prestaba. Cuando una persona pues se sentía mal y no sabía por qué, sabían que alguien tenía, y aquí en Olivenza, en ese caso lo he oído yo, de ir a pedir precisamente el amuleto a casa de fulanito o de fulanita porque tenían mal de ojo. Luego evidentemente pues, se devolvía, porque puede pasar con los libros, como con los libros, que si es una tontería prestarlo, más tontería es devolverlo. Pues con esto ocurría exactamente lo mismo. Bueno, seguimos. Otra tradición interesantísima en la zona de la Raya es la pervivencia de los cultos lunares. Aquí en Olivenza me llamó muchísimo la atención y luego veremos algunos ensayos, son obras de arte, cómo se mantiene todavía lo que es el culto a la luna. Los cultos a la luna en la península ibérica son muy antiguos. Cuando hablamos antiguos, hablamos aproximadamente de unos 3.000 años. Las primeras referencias escritas que tenemos sobre la península ibérica ya hacen referencia también a lo que son los cultos lunares. En concreto se habla pues, de un templo, los primeros templos que hubo en la península ibérica, dedicado a una divinidad que era Noctiluca, la diosa de la noche, que se encontraba en una isla enfrente de Málaga. Es una fundación fenicia. Los fenicios llegan a la península en torno al siglo XI, siglo IX a.C. y establecen ese templo como un elemento propio precisamente de esa cultura que acaba de llegar. Se mantiene a lo largo del tiempo y les puedo asegurar que llega hasta nuestros días. Y en muchos casos que no nos damos cuenta, estamos, como digo, todavía influidos por la luna. Hay una frase incluso que se dice: la luna nos trae, la luna nos lleva. Es decir, los niños nacen cuando cambia la luna, y las personas, algunas mueren precisamente, se dice en la tradición popular, cuando la luna cambia. Evidentemente no está demostrado, mucho menos. Yo creo que no existe, pero la tradición sí se ha mantenido. Pero, como digo, es un contenido muy rico. Referencias a los cultos lunares las encontramos en la literatura. Quizá la primera sea la que aparece en los himnos homéricos. Homero en el siglo VI a.C. hace ya referencia a los cultos lunares. No con el nombre de luna, sino con el nombre de Hécate. Hécate es lo mismo que la luna. Pasa que en el mundo antiguo se le llamaba Hécate. Cuando Eurípides escribe en el siglo V, la primera vez que se representa es en el año 437 a.C., Medea, pues Medea es precisamente la sacerdotisa de Hécate. Hécate es la luna. En este sentido, o sea, en este caso, con sentido totalmente negativo. Aparece en la obra de Píndaro, aparece en el Asno de Oro de Apuleyo. Shakespeare, en Macbeth, también hace referencia a Hécate y a su sacerdotisa, que es precisamente Medea, la sobrina de Circe, la bruja. Y en la literatura actual también la encontramos. Quizá el escritor español que más referencia ha hecho a la luna ha sido Federico García Lorca. Federico García Lorca, por ejemplo, en el romance de la luna, dice, en un momento, por el cielo va la luna con un niño de la mano. En este caso, con ese sentido funerario. El niño ha muerto y la luna se lo lleva de la mano. En el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, un torero que era amigo de Federico García Lorca, el mismo día que él muere le escribe una auténtica herejía que dice: ya está Ignacio toreando en el ruedo de la luna, es decir, el ruedo frío de la muerte. Es la alusión que hace Federico García Lorca. En Bodas de Sangre y en muchas más obras de Federico García Lorca pues aparece este sentido funerario, este sentido negativo de la luna. Lo mismo hace, por ejemplo, Alejandro Casona en la Dama del Alba. La Dama del Alba, cuando se refiere a la luna, dice la de ojos tristes y manos frías, en referencia, como les digo, a ese sentido funerario. Sea como sea, el carácter negativo de la luna es la oposición a lo que es el sentido positivo del sol. El sol es vivificador, el sol da luz, da calor, el sol actúa de día y la luna todo lo contrario. La luna es fría, es mudable, no da siempre la misma cara, porque tiene fases.
Hay un momento del ciclo lunar, incluso cuando se produce la luna nueva, que durante 2 días ni siquiera se la ve, no se sabe dónde está, ni lo que está haciendo la luz. Se le asocia, no obstante, a determinado tipo de labores agrícolas, como por ejemplo la poda, como son los injertos. Cuando Torres Heyerdahl hace la travesía de Perú hasta las islas de la Polinesia, el primer barco que hace con totora se le hunde. O sea, se empapa en totora y el barco se hunde, lo tienen que rescatar. Entonces le dicen los indios que le han hecho una barca de totora y dicen, ya se lo advertimos. Y él dice, ¿qué me advertiste? Y dice que había que haber cortado totora en luna menguante. El segundo ensayo que hace lo hace con totora cortado en luna menguante. Y la Kon-Tiki llega a las islas de la Polinesia, en ese caso no se hunde. Que fue una casualidad, no se sabe. El caso que se aplica en ese sentido. Lo que sí tiene, como les digo, es ese sentido peyorativo, ese sentido negativo. La luna es para no fiarse de ella. Y ahí que muchas veces, como digo, se asocia precisamente a lo que es la muerte, perdón. Y en muchos de los ensalmos que hay, precisamente para conjurar el efecto de la luna, ese sentido funerario siempre está presente. Siempre está presente. Sentido funerario y negativo. De ahí que se asocia con lo que son siempre los cultos funerarios. Y en un área que en Europa la podemos asimilar a lo que es la zona de influencia céltica. Sobre esta zona de aquí, europea, toda la zona en oscuro es lo que llamaríamos nosotros zona de influencia céltica. El occidente peninsular, las islas británicas, todo lo que es la fachada europea del continente europeo, más el valle del Danubio hasta su llegada al Mar Negro. Esa es la zona de influencia céltica. Ahí están documentados de manera fehaciente lo que son los cultos lunares. Mientras que en el mundo ibérico, que es por decirlo de alguna manera un mundo más desarrollado, no está tan extendido el culto lunar. ¿Por qué? Porque ni en el mundo romano ni en el mundo griego no es que no existiera, pero se le da importancia a lo que es los cultos lunares. Se identifican, aunque sea en época romana, siempre con lo que podemos llamar nosotros tradiciones de carácter indígena. Como por ejemplo, en esta lápida funeraria que nos encontramos aquí. Esto es una lápida funeraria en la cual nos encontramos las referencias, como esta de aquí, de lo que es el creciente lunar, asociado a otros elementos, que este elemento todavía se mantiene en la zona de Olivenza, que es la flor de 6 pétalos o de 4 pétalos, que es también un símbolo astral, un símbolo que luego lo veremos en algunas chimeneas que se mantiene todavía precisamente para conjurar lo que es el efecto de la luna. Bueno, aquí lo vemos. Estas dos son de Alconchel, estas están en Alconchel. Esta está en San Jorge de Alor, esta de aquí, esta flor de 6 pétalos. Estas son todas portuguesas. Estas dos de arriba creo que son de, recordad que son de Alagoral. Estas son de la zona de Degolado, entre Campomayor y Serpa, perdón, y Urra. Y esta está en Albuquerque. Esta pertenece a Albuquerque. Son todas, digo, símbolos que se colocan sobre las chimeneas. ¿Por qué se colocan esos símbolos sobre las chimeneas? Bueno, la luna, como les he dicho, actúa de noche. Y además tiene ese carácter, como digo, de negativo. Lo mismo que pasa con las brujas, hay que intentar llevarse bien con ellas. Cuando de noche la casa se cierra, se pone incluso la tranca detrás de la puerta, todo está cerrado. El único hueco que queda abierto al exterior es el tiro de la chimenea. Es lo único que queda abierto. Es por donde puede entrar la influencia de la luna en la casa, que se manifiesta en un malestar general, en que los niños no concilian el sueño, en que la leche se corta, por ejemplo, en que no se puede dejar la ropa de los niños tendida a la luna llena porque puede afectar negativamente. En las mujeres lactantes se procura que no le den ni la luna creciente ni la luna llena, porque los pechos se alunan. La expresión de pechos alunados es una expresión negativa. Es cuando la mujer, a pesar de que los pechos se le hinchen, no produce leche, o la leche se dice que no alimenta al niño. Entonces, de alguna manera hay que conjurar a la luna. Si se tiene en cuenta ese carácter femenino de la luna, también se entiende lo que es la coquetería de la luna. Entonces se piensa que la luna, cuando por la noche, cuando todo el mundo está acostado y está dormido, y va recorriendo lentamente los tejados, al verse reflejada precisamente en estos símbolos lunares, por decirlo de alguna manera, se siente halagada, pasa de largo y no entra en la casa. Y yo recuerdo en mi casa de mis abuelos de la Colosea, cuando por la noche nos íbamos a acostar,
y se apagaba la lumbre de la chimenea, pues con un palo, o con lo que fuera, con la varilla, con una tenaza, se hacía una cruz en la ceniza. Y yo preguntaba eso, ¿y eso por qué es? Y porque sí, ¿no? Pues eso por qué, pues porque sí, ¿no? Y precisamente era por si entraba la luna con un o otras veces, si era verano, no había lumbre, sobre la morilla o la tindera de la chimenea se dejaba la tenaza abierta haciendo una cruz. Y era la forma precisamente de conjurar luz. Lo mismo que ocurre con el mal de ojo, pues, bueno, esta procede de bancarrota, esta se mantiene todavía. La chimenea se ha condenado, se ha cerrado el tiro, pero los dueños de la casa han tenido el buen acuerdo todavía de mantenerlo. Esto es una tradición, bueno, está hecha en 1888. En muchos casos se ha tirado mi chimenea, ya por suerte en esta zona de aquí de los pueblos alrededor de Olivenza no se tira, sino todo lo contrario, se ha restaurado y se mantiene, pero en muchos sitios se ha tirado. Esta de Olivenza, de bancarrota se ha conservado. Pero de todos los símbolos lunares que hemos podido localizar en la zona de la raya, a mí el que más me llama la atención es este. Este procede de la chimenea de la Colosera, y por decirlo de alguna manera es como cuando nos duele la cabeza y dice, no te tomes una pastilla, tómate dos, que dos te van a hacer más efecto que uno. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En un símbolo astral, como este, que es la luna, se han inscrito no una media luna, sino dos medias lunas. En ese sentido, como digo, de conjurar el efecto de la luna. Y además está colocada precisamente hacia la zona precisamente que recorre la luna cuando por la noche va pasando sobre los tejados. En ese sentido, como le digo, de conjurar el efecto de la luna, pararlo, congraciarse con ella, y esa coquetería femenina de la luna, de alguna manera, pues alargarla, congraciarla y que se mantenga. También se recurre a lo que es, por ejemplo, el uso de la luna, de los crecientes lunares, en elementos tan de uso cotidiano como son los candiles domésticos. En la pantalla de los candiles, si se fijan ustedes aquí, pues aparece. No es casualidad que aparezcan esas medias lunas ahí. No. La luz del candil sustituye dentro de la casa lo que es la luz que fuera está produciendo la luna. Hasta cierto punto es un culto a la luna, el encender una lamparilla, una luz a la luna, que es la misma que está iluminando la casa. Bueno, pues los candiles de forja se mantienen